Hola, qué bueno saludarles por acá desde Semilla Podcast, aquí retomando, lanzando este nuevo episodio. Estoy muy contento por estar haciendo esto con mi esposa otra vez. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bueno, espero que la gente diga bien, ¿y tú? Pero bueno, lo cierto es que estamos aquí contentos, emocionados por este tema que vamos a seguir desarrollando. Nos quedamos como a media máquina con el primer episodio de esta temporada por varias razones. Pero para no entrar en detalles, pues simplemente estamos retomándolo, no queremos dejarlo así, queremos cerrar, quizá serán como unos 3, 4 episodios acerca de este tema, porque vamos a estar abordando el tema de la inteligencia emocional, de las diferentes personalidades y también de la comunicación en el matrimonio y cosas que pasan en la vida real, en la vida real cuando tú eres casado. Entonces, y quizá también algunas cosas para solteros, porque no se habla mucho de solteros y creo que es importante hablar acerca de nuestra soltería, cómo fue, qué procesos y compartir. Bueno, pero eso será más adelante. Pero recuérdame, Jace, que hablamos en el episodio pasado. ¿Me puedes refrescar un poco? Y también para aquellos que están escuchando este podcast por primera vez. Estuvimos hablando la vez pasada acerca de la comunicación asertiva, acerca de qué tipo de persona eres, si puedes ser agresivo o una persona pasiva o una persona asertiva. Yo di mi testimonio de que yo tendía a la agresividad. Le das demasiada importancia a lo que dicen los demás por miedo a la crítica. Tienes problemas para decir no por miedo al rechazo. Haces cosas que no deseas solo para quedar mal con los demás, para no quedar mal, con los demás, por miedo al que dirán. Eres incapaz de defender tus derechos sin alterarte, por miedo a perder el respeto de los demás. Tienes dificultades para relacionarte con los demás, por miedo a ser torpe socialmente. Sí, bueno, esas son preguntas que estuvimos respondiendo Gislin y yo, siendo vulnerables, digamos, viendo algunas cosas que todavía nos falta mejorar, pero también reconociendo algunas cosas que ya hemos superado y que estamos trabajando, ¿verdad? Pero reconociendo qué tipo de personas somos, ¿no? Si somos asertivos, si somos pasivos. O sea, somos agresivos somos o impulsivos. agresivos Hablábamos e más impulsivos. de la impulsividad. Sí, entonces lo que queremos es como refrescar un poco ese tema, ¿no? Si quieres escuchar con más detalle, yo te invito a que escuches el episodio anterior, ¿ok? Perdónanos los problemas técnicos que tuvimos en ese momento, ¿ok? Pero no lo quisimos quitar, ese episodio, la verdad no lo quise quitar. Pero bueno, esperemos que esto salga mejor, este episodio a nivel técnico, pero escucha, porque ahí fuimos bastante vulnerables, hablamos un poco de nuestra situación, de yo, mi proceso, cómo me siento ahora, qué necesito mejorar. Yesline también estuvo hablando acerca de su proceso, de cómo puede mejorar, pero queremos seguir en este tema de la inteligencia emocional porque necesitamos conocer nuestras emociones. Necesitamos realmente conocer quiénes somos realmente emocionalmente hablando. Y entonces, ¿por qué conocerlas? Bueno, porque necesitamos manejarlas sabiamente, necesitamos manejar nuestros sentimientos de manera asertiva y también de acuerdo a lo que Dios nos enseña en la Biblia. Sí, y una de las preguntas que queremos hacernos en esta oportunidad sería, ¿se te dificulta expresar tus emociones? Puede ser por miedo a ser lastimado. Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Bueno, a mí a veces se me preocupa, a veces me cuesta expresar mis emociones. Me cuesta a veces, no siempre, soy una persona, lo dije también, soy como sentimental, digamos, ¿no? Pero en otros momentos como para protegerme, me cuesta expresar a veces, o trato oye, como me hirieron, como esto, cuando dije esto, cuando me abrí o fui vulnerable en un momento específico con alguien, oye, no me salió bien, me sentí acusado y juzgado, entonces yo voy a cerrar, voy a cerrarme y no voy a ser vulnerable nunca más. Eso pasa mucho. A mí me pasa a veces, y tenemos que, es como que, oye, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué no me doy el permiso de ser vulnerable? ¿Por qué temo otra vez a que eso por qué voy a temer que eso me va a pasar de nuevo? Sí, generalmente es porque tenemos temor al rechazo, al fracaso o al qué dirán. Sobre todo el miedo como al ridículo, a quedar mal delante de los demás. Sí, eso pasa, pero también eso nos lleva a pensar entonces que si tenemos miedo al rechazo, entonces tengo que identificar qué pasó.
O sea, sin deseo de hasta siento ninguna regresión, nada, ¿no? Pero ¿qué pasó? Porque yo tengo miedo al rechazo. Yo, por ejemplo, confieso, yo tenía miedo a ser abandonado cuando era niño. Cuando mi mamá se bajaba en el supermercado y me dejaba en el carro, yo a veces me daba un pavor y pensaba que mi mamá me podía dejar abandonada. Es un miedo al abandono, por ejemplo. Entonces de ahí nace de repente un miedo al abandono, un miedo al rechazo al mismo tiempo, ¿no? Y eso surge en nuestra adultez, a veces se manifiesta con inseguridad. Por eso es que hablo de esto, porque ¿por qué tengo tanta inseguridad? Bueno, hay que chequear qué cosas, qué experiencias, qué traumas yo traigo de mi infancia o de mi juventud. O qué hábitos también, qué costumbres. Qué hábitos, cómo qué manejaban cosas. en mi casa, en mi hogar, las emociones. Porque Exacto. generalmente nuestros padres en nuestra época no había todas las herramientas que existen. Correcto. Hoy en día. Sí. Y amamos a nuestros padres y damos gracias por ellos, pero ellos también fueron formados de esa forma. Quizás no expresaban, no eran tan abiertos, sobre todo los caballeros o los hombres, porque los hombres no lloran, ¿sabes? Sí, porque ese tipo de frases o de oraciones que realmente a veces lo que hacían era etiquetarnos y a veces también anularnos, a veces también producir en nosotros ese tipo de miedos falsos y miedos al rechazo, al que dirán, al abandono, y eso crea mucha inseguridad en nosotros, porque somos el producto del aprendizaje. Muchas de estas cosas también son producto del aprendizaje, de los hábitos, del lugar donde nos desenvolvimos, el ambiente, de lo que nuestros padres, como dijimos anteriormente, nos mostraron o nos modelaron, cómo manejaban ellos la frustración, cómo mis padres manejaban, cómo se expresaban el cariño o el afecto. Sí. Todo eso se refleja en nosotros. ¿Cuál fue el modelo que tuviste durante ese tiempo? Eso de alguna forma... El modelo de matrimonio, inclusive. Sembró semillas en nosotros, eso nos influyó, quieras o no, nos influyó y hasta el día de hoy nos influye. Entonces, claro, ahora que... De manera positiva o de manera no tan positiva. Ahora que sabemos esto y que podemos tener acceso a todas estas herramientas, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo emplear el buen ejemplo y las cosas buenas y saludables emocionalmente hablando que mis padres me transmitieron? Y cómo yo puedo rechazar aquellas cosas que no porque no les honre o no los ame, sino porque sé que no lo supieron manejar en el momento, pero yo no quiero imitar eso. No quiero imitar y copiar esa conducta porque eso, obviamente... No me conviene y no me permite ser la persona que Dios diseñó en mí. Exactamente. Y también que eso va a ser, si tienes hijos, puede ser igual, se cumple la cadena, puede ser retransmitido a los hijos. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en ese caso. Pero bueno, lo cierto es que hablando de todo esto, ¿cuál es el sentido? Bueno, conocernos y no tanto para gestionar nuestras emociones. Sí, pero... Aprender a gestionar nuestras emociones de manera adecuada tanto con nosotros mismos como con los demás. Sí. Porque nosotros también afectamos a nuestro entorno. Sí. Si fuimos afectados, nosotros también vamos a afectar a nuestros hijos, sus hijos a sus hijos, y así eso es una cadena tipo efecto dominó que se va a generar. Si yo no tomo, ¿verdad? Cartas en el asunto o yo no me doy cuenta de por qué a veces reacciono de la manera que reacciono. Sí. Por ejemplo, a veces sin son ni ton hablábamos en el episodio anterior, porque siempre estoy como a la defensiva. Cuando alguien viene, ya yo estoy cuadrada o lista para, mira, me va a decir esto, yo me voy a defender aquí, ¿sabes? Ya como que no permito que otro, y a lo mejor la persona viene a decirme, qué sé yo, me va a expresar su opinión, ¿no? Entonces la asertividad es simplemente saber decir sí o no y expresar de una manera correcta sin herir al otro. Sí, háblame un poquito de las emociones básicas, por ejemplo, ¿cuáles serían? Las emociones básicas serían el amor, el miedo, la ira, la tristeza, el dolor. Esas son las emociones básicas con las que el Señor nos diseñó en el jardín o en el huerto del Edén. Ahí fuimos creados con esas emociones, se dicen primarias, emociones primarias. Y porque en ese momento nosotros nuestras necesidades estaban satisfechas, nuestra necesidad de aceptación, nuestra necesidad de seguridad, nuestra necesidad de realización, reconocimiento. En Dios teníamos todo lo que necesitábamos. Y entonces no existía la vergüenza, no existía la culpa, no existía la frustración, no existía la ansiedad, no existía la depresión. Eso surge después del pecado. Después de la caída surgen todas las emociones insanas, todas las emociones de
de alguna forma nos hacen esclavos en esta vida, de estar ahí siempre buscando la aprobación de los demás, buscando reconocimiento. Ojo, Dios nos creó así, ¿ok? De alguna forma y permitió todo esto con un propósito. No es malo de alguna forma querer reconocimiento, pero con moderación. No que seas esclavo de necesitar el reconocimiento a cada momento, no, pero sí es bueno recibirlo, sí es bueno recibir la motivación, pero sobre todo siendo inteligentes emocionalmente, que bueno, estamos trabajando en eso, no somos perfectos, ¿ok? Pero las emociones son importantes para el ejercicio de la razón. O sea, es importante, ¿no? No podemos, somos seres integrales, no podemos separar la razón, ¿no? De la emoción. Entonces, por eso son importantes. También guían nuestras decisiones. Tu emoción, mira, esto también es muy importante porque tomas decisiones sin conocer las emociones que te guían o te impulsan a tomar esas decisiones. Por eso es que es importante ir Pero a atrás, veces, ¿no? exacto, y a veces no podemos dejarnos llevar solo por nuestras emociones, porque como sabemos, existen emociones secundarias. Por ejemplo, cuando tú estás en una situación de Claro. ansiedad o de mucha tristeza o de luto, en ese momento estás vulnerable, estamos vulnerables. Entonces hay que saber qué tipo de decisiones cuando yo necesito tomar una decisión en ese momento, tengo que evaluar, pedir consejo y ver si realmente lo que yo voy a decidir es correcto y es apropiado en ese tiempo. Exactamente. Sí. Y bueno, también, obviamente, recordar que las emociones trabajan con la mente racional, ¿verdad? Y capacitan o incapacitan al pensamiento mismo. O sea, te puede dar, o sea, te puede ser Dar de contenido. mucha bendición nutrir y que haya un equilibrio, un balance maravilloso, pero también puede ocasionar eh, mucho mal. Entonces, tenemos que entender que tenemos la inteligencia racional, ¿verdad? Y también la inteligencia emocional. Eso es importante saberlo, pero no vamos tampoco a estar profundizando tanto en este sentido, pero es importante el hecho de preguntarnos Y de qué saber, tipo, sí, de sí, conocernos, como decíamos en el primer episodio. O sea, si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, nosotros sabemos, por mucho, existen test de personalidades, de temperamento, del carácter. Hablamos de eso en el episodio anterior, lo que era el temperamento y el carácter, que el carácter se aprende, se desarrolla, el temperamento se nace y se hereda, y que yo tengo ciertas virtudes y también ciertos defectos, perdón, o ciertas debilidades o ciertas fortalezas. Entonces yo necesito conocerme porque desde la medida que yo me conozco puedo relacionarme con los demás y también entenderme. Porque como dice la psiquiatra Marian Rojas Estapé, ella tiene una frase que dice, comprender es aliviar. O sea, si yo no me comprendo, a veces nosotros somos nuestros peores jueces. A veces no es tanto con el externo, sino que yo misma me condeno, esa voz interior que me dice, tú eres esto, tú eres aquello, siempre, ¿sabes? sí. Siempre eres un miedoso, un inseguro, no decides, por la situación que sea, las frases que continuamente tienes, o ese sistema de creencias que tenemos nosotros en nuestro consciente. Ujú, sí, no, y también reconocer quizás si hay alguna emoción bloqueada, porque la emoción bloqueada o reprimida Sí. puede producir en nosotros quizá tipo de enfermedad, malestar, dolor de cabeza, y si es algo muy profundo que lleva mucho tiempo allí, puede terminar en graves consecuencias físicas, porque recuerda de nuevo, somos seres integrales, ¿no? El cuerpo no está separado del espíritu, del alma, no estamos separados, somos un ser, entonces debemos tener cuidado con eso. Y eso lo podemos aplicar rapidito haciéndonos una pregunta. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué Ujú, generalmente decimos? sí, Estoy bien, me siento bien. sí, O estoy mal, si digo a algunas personas. Ahora, defíneme qué es bien. Bueno, yo en este momento estoy angustiado, en este momento me siento feliz, en este momento estoy tranquilo, estoy pasando por una situación difícil. O sea, generalmente no damos como explicación, si se quiere, sí. de qué es nuestras emociones, de cómo nos sentimos, perdón. Y así también lo transmitimos a nuestros hijos. Es necesario enseñar a los niños también a que ellos expresen sus emociones y sobre todo los niños que en el desarrollo, pues hasta los 7 años no saben, están desregulados, dicen por allí. Sí. No saben manejar sus emociones porque todavía su sistema nervioso está en desarrollo. Entonces son guiados por la amígdala, que es una parte del cerebro
que guía esa parte en nosotros así como primitiva, pues vamos a decirlo, la que primero se forma y la que produce los arrebatos. Entonces es importante conocer y no solamente expresarnos bien o mal, sino decir, sobre todo en nuestro entorno, en nuestra familia, con los allegados, ¿sabes? Con nuestros amigos, cómo realmente yo me siento. Porque si no dejamos, y hay otros que entonces es que se dejan llevar solamente por lo que sienten. Sí. Y tampoco podemos dejar que nuestra vida sea dirigida solamente por las emociones. Tenemos Sí. una razón. Nosotros Y las tenemos dos hay que tener un equilibrio. Sí, nosotros tenemos que liderar nuestro corazón, liderar Así nuestras es. emociones. No podemos que dejarnos liderar por nuestras emociones. Ahí está el Ajá. problema. Y por eso es que la inteligencia emocional, por eso es que necesitamos hablar de esto. Porque a veces no se conoce. Pero siempre estamos a tiempo para conocer acerca de inteligencia emocional, acerca de conocernos a nosotros mismos también. Yo creo que siempre estamos a tiempo. Y acerca de la asertividad, como Ujú. dijimos anteriormente, que es saber decir que sí o saber decir que no, sin dañar al otro. Y también recordar el versículo de la Biblia que dice en Gálatas 6:1, que Dios nos llamó a libertad y que nos mantengamos firmes en esa libertad. La libertad de decir lo que piensas, la libertad de expresar lo que sientes, la libertad de pedir lo que necesitas, la libertad de responsabilizarte por tus actos y la libertad de correr riesgos. Así es, confiando en Dios, por supuesto, poniendo nuestra esperanza, nuestra confianza en Él. Y bueno, obviamente todos estos principios y todas estas cosas que compartimos, nuestro deseo es que podamos crecer juntos. Te invito a que puedas seguir este podcast, te invito a que puedas compartir este podcast con alguien que lo necesite. Te invito también a que puedas comentarlo si tienes algunas preguntas, algunas inquietudes o si tienes algunas sugerencias para nosotros también acerca de temas, entrevistas, tópicos, pues por favor no dudes en escribir. No queremos hacer este podcast muy largo porque queremos que te quedes con ganas de escuchar el siguiente episodio que saldrá muy pronto. Y bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Desde aquí, desde Semilla Podcast, es una bendición poder otra vez estar grabando esta nueva temporada junto con mi esposa.